Conversábamos en el programa anterior con Oscar González sobre el tema de energía atómica, porque hay todo como un halo de misterio detrás de la energía atómica, un halo de muerte, de transformaciones, de cosas que pueden llegar a ocurrir. Tanto peligro encierra la energía esta atómica, porque tenemos Atucha, tenemos otros lugares, tanto misterio y tanto peligro encierra. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por invitarme. No, un gusto tenerlo. En función de lo que las publicaciones que salieron la semana pasada, porque nosotros tenemos 3 centrales nucleares en actividad, Atucha 1 y 2 y Río Tercero, y se estaba construyendo la cuarta, se estaba construyendo Atucha 3, que era la cuarta, y que este gobierno, cuando llega, suspende la construcción, posiblemente para ordenar o una cosa por el estilo, y ahora cuando va a China viene con la idea de la quinta usina nuclear, que había una idea de ponerla en la Patagonia. Entonces, a partir de eso es que surge toda esta movida. Es que la gente está preocupada, Oscar, en contra de la central, y creo que en Río Negro declaran que no quieren que la pongan en territorio de Río Negro, una cosa por el estilo. ¿Qué es una central nuclear? Una central nuclear es una máquina de vapor. O sea, es lo mismo que se llaman termonucleares. O sea, es un aparato que se usa para calentar agua. Ese agua, el vapor sale a presión, y esa presión mueve una turbina que termina generando energía eléctrica. Es lo mismo que hace una turbina a gas. O sea, calienta agua y sale el agua y mueve una turbina como esta que vemos acá en Agua del Cajón, de Cenillosa un poco más allá, cada vez que vamos a Neuquén, que vemos una nube de vapor, producto de esta cosa. ¿Cómo produce ese calor? Los átomos, y yo creo que con esto voy a provocar una lágrima en más de uno, al recordar la escuela secundaria, los átomos clásicos nos dibujaban con un núcleo y un electrón girando alrededor. Sí. En realidad es tridimensional, es una pelotita, una pelota, donde el electrón va en todas direcciones, y el electrón tiene carga negativa, y en el núcleo hay un protón que tiene carga positiva. Entonces las dos cargas se atraen, y el electrón no se aleja del núcleo. Esto se atrae con una fuerza muy grande, con una energía muy grande, que cuando se logra separar el protón del núcleo, se libera esa energía, se genera muchísimo calor, y ese calor es lo que se llama el reactor nuclear. ¿Sí? El núcleo también puede tener un neutrón, que es una partícula que no tiene carga eléctrica, pero sí tiene peso. Entonces, el número de protones le da el número atómico a cada elemento, ¿sí? Y por número atómico se generó esta tabla, que es la tabla periódica, o de Mendeleev, que fue el ruso que la hizo por primera vez, donde se empieza con el hidrógeno, que tiene un solo protón y un solo electrón, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando en la tabla, van avanzando la cantidad de electrones y protones que tiene cada elemento. Esa es una característica propia de cada elemento. O sea, el hidrógeno siempre tiene un electrón y un protón. Y cuando el hidrógeno tiene un neutrón, o sea, tiene una partícula más que no tiene carga en el núcleo, tiene un isótopo. Ajá. Que en el caso del hidrógeno se llama deuterio. Cuando el deuterio es muy abundante en el agua, es el agua pesada, ¿sí? Porque al tener una partícula más, es más pesada que el hidrógeno común. Tenemos una planta de agua pesada. Yo tengo una planta de agua pesada. Yo traje una muestra de agua pesada que me regalaron una vez en la PIAP, y no sé si lo alcanza a tomar, pero no dice H2O, sino que dice D2O, deuterio 2O, ¿sí? Esto es agua pesada, que se produce en la planta. Cuando ¿Qué es el agua pesada? El tema pasa por lo siguiente: cuando se genera esta reacción que se le saca el protón al núcleo y se libera esa energía, puede ser de dos maneras.
de una manera que no se pueda controlar, que es la bomba atómica, o de una manera controlada, que es un reactor nuclear. ¿Sí? Usted recordará que cuando éramos jóvenes se decía que la bomba de Hiroshima era una bomba de hidrógeno, Sí. porque es el más simple de todos los elementos y fue el primero que pudieron manejar. ¿Sí? Este caso del acto terrorista también decían que era una bomba de hidrógeno. Porque es el más sencillo. Al ser un átomo muy sencillo es más fácil de manejar que el uranio, que es mucho más complejo. Entonces pasa lo siguiente. La manera de manejar el reactor es que se mantenga una temperatura que no se escape. ¿Sí? O sea, hay que enfriarlo, y al enfriarlo el agua se calienta, y al calentarse ese agua se produce vapor y mueve la turbina. Hay dos estilos en el mundo de reactores. Uno es con uranio enriquecido, o sea, toman el uranio y lo activan, y que se refrigera con agua natural, agua de la canilla, por decirlo de alguna manera, de un lago. Sí, sí, sí. ¿No? El agua pasa por el reactor, ¿sí? Le va manteniendo la temperatura o enfriando, y a su vez se vaporiza y mueve la turbina. Y el otro tipo, que casi exclusivamente lo tenemos en Argentina, es mucho menos eficiente, es con uranio natural, o sea, no enriquecido, y agua pesada. En este caso el agua pesada enfría el reactor, pero no sale. Intercambia el calor con agua normal, que se vaporiza y produce el vapor, produce el movimiento de la turbina. Es mucho más seguro porque es mucho menor temperatura y a su vez es más fácil de controlar. Argentina elige esta tecnología de uranio natural y agua pesada porque Perón era nacionalista. Sí. O sea, él quería que todo se hiciera acá. No quería depender de ningún otro tipo de... Y la primer planta de Atucha, la Atucha 1, la inaugura General Perón en el año 74. ¿Sí? Y entonces es menos eficiente que la otra, pero es más segura y es más controlable, por decirlo de alguna manera. Y además porque nosotros tenemos mucho uranio natural. No tenemos la planta de enriquecimiento, porque es una tecnología que manejan solamente algunos de los países del mundo. Nosotros tenemos mucho uranio natural. En aquel tiempo se trabajaba en Mendoza, en la Sierra Pintada, al sur de Malargüe, entre Malargüe Sí, sí. y Neuquén es una de las provincias que mayor cantidad de uranio tiene. Si no tenemos la primera reserva, tenemos la segunda reserva del país. Como usted recordaba, muchas de las viviendas, por ejemplo, donde está ahora el juzgado de paz en Zapala, toda esa cuadra fue hecha por... Energía atómica. Por Sí. energía Estas atómica. son las casas de energía atómica. Y un galpón que hay enfrente a la entrada de bomberos también utilizaba energía atómica. Porque acá se estaba desarrollando el uranio en la provincia de Neuquén. Ahora, ¿qué pasa? A partir de los movimientos ambientalistas y de toda esta historia, nosotros no podemos trabajar uranio en Argentina, y el uranio natural que necesitamos para la planta lo estamos importando. Teniendo uranio por todos Teniendo lados. uranio por todos lados. Y con una gran pérdida económica, porque usted para comprar uranio en el mundo es carísimo, porque usted tiene que anotarse, ¿sí?, en una lista que controla Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Usted recordará que nosotros demoramos mucho en firmar el tratado de no proliferación nuclear. Recién lo firmó Carlos Menem. Ni siquiera lo quiso firmar Alfonsín para evitar ese tipo de controles, ¿sí? Y ahora estamos embarcados, metidos en eso. Creo que tenemos que dejar hasta acá. Si usted quiere, después hablamos sobre los peligros de cada uno. Claro, el tema es el peligro. La gente llama y consulta. Nos llamaba el otro día una señora. Es un peligro, dice, tener una planta de energía. Mire, nosotros tenemos, la planta tiene más de 40 años, la de Atucha. Jamás sucedió nada. Francia tiene 58 usinas nucleares. Jamás ocurrió nada. Y está en el medio de Europa y le vende a su vez energía a todos los países limítrofes. Alemania tiene 30 plantas nucleares. En general en el mundo debe haber unas 800, 900 plantas nucleares, ¿sí? Y lo que pasó, los dos ejemplos más importantes fueron Chernobyl y Fukushima, fueron plantas muy viejas, y si ustedes miran nuestras plantas nucleares, tienen un hongo de cemento. Sí. ¿Sí? Estas otras que volaron estaban directamente a la intemperie, ¿sí? Y además tienen un sistema, las plantas nuestras, que no todas las plantas del mundo la tienen,
que tienen un subsuelo o un túnel que en caso de que el núcleo llegue a tener algún problema, inmediatamente cae hacia adentro y queda sepultado, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de los peligros, porque esto de tener uranio por todos lados, estar haciendo cola para comprar uranio con unas pérdidas. Pero hoy el 15% de la energía eléctrica de Argentina se produce con energía nuclear. Lo vamos a tocar, ¿eh? Sí, sí. Pausa.